Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que se haga el encuentro. Mi nombre es Pablo Rosalía, yo soy investigador de tradiciones orales, sobre todo en aquellas comunidades campesinas y serranas de raigambre criolla y originaria de la provincia de Córdoba. Tanto desde mi actividad profesional como miembro de la Asociación Cultural Relatos del Viento, hace ya 15 años de manera sostenida que vengo recorriendo, bueno, prácticamente todo el territorio provincial, tomándole testimonio a aquellos adultos mayores que atesoran muchas leyendas, cuentos, saberes, ritos, creencias y demás categorías de lo que denominamos tradiciones orales. Y bueno, conversando un poco con Kai en relación, ella me preguntaba si había cuentos o leyendas en la tradición oral relacionadas al puma. Yo lo primero que naturalmente le contesté fue lo que siempre hemos observado, y es que hay casi una ausencia, es muy llamativa la ausencia de cuentos y leyendas, salvo alguna que otra recuerdo muy vago. Por lo menos en la actualidad no han quedado muchas personas que recuerden cuentos y leyendas en donde el puma sea el protagonista. Inclusive en los muchísimos episodios de los cuentos del zorro, que podemos encontrar el zorro con el carancho, el zorro con el quiriquincho, el zorro con el tigre, con el yaguareté. No hemos recopilado nosotros en las más de 400 personas que le hemos tomado registro, salvo alguna cosa muy suelta, con muy poca estructura, algún cuento o leyenda o mito inclusive, por lo menos en la provincia de Córdoba, relacionado al puma. No significa que no lo haya, sino que en otra época no lo hubo, que de hecho sí lo hubo, pero en proporción a cuentos en donde los protagonistas son otros animales autóctonos. La verdad que es llamativo que el puma no tenga un lugar que debería tenerlo en apariencia más que merecido, ¿no? por su protagonismo en el mundo rural. Sin embargo, cuando uno empieza a recopilar o cuando uno empieza a revisar otras categorías de tradición oral, como son por ejemplo algunas creencias y algunos usos medicinales, cuando empieza a hilar fino en la farmacopea de nuestros pobladores criollos, empieza a encontrar que el puma sí tiene un lugar privilegiado. Y es interesante por qué tiene un lugar privilegiado. Nosotros hemos recopilado que, por ejemplo, se utiliza la grasa de puma, muchos de ustedes lo sabrán, la grasa de puma es muy codiciada entre nuestros campesinos por sus, es muy buena para el reuma, para todo lo que son los dolores de articulaciones, de huesos, es sumamente poderosa. No es raro también encontrar personas que atribuyan que el poder no estaría tanto dado por las características químicas, si podemos llamarlo así, de ese ungüento que esa persona se prepara a base de grasa de puma, sino también que muchas personas, como por ejemplo una mujer en Tulum no hace mucho tiempo, nos comentaba de que de alguna manera u otra el poder del puma, esa capacidad, esa elasticidad, esa fuerza que tenía en el cuerpo, y vuelvo a repetir, esa elasticidad en sus articulaciones, de alguna manera u otra, mediante el concepto que nosotros denominamos de magia por contagio, dentro de la magia simpática, se trasladaba al paciente, se trasladaba a la persona. Entonces, cuando uno empieza a rastrear por los pocos archivos escritos que quedan para la provincia de Córdoba sobre estos temas, empieza a encontrar, por ejemplo, en la encuesta de folclore de 1921, que fue ordenada por el entonces Consejo de Educación a todos los directores de las escuelas públicas de la nación,
Para Córdoba hemos estudiado muchísimo esas carpetas, esos archivos, y nos ha llamado la atención que digamos, hace 100 años se triplicaban los usos medicinales en relación a distintas partes del puma. Por ejemplo, el cuero de puma era muy codiciado, sumamente codiciado, porque se hacían unas fajas que se las ceñían en la cintura y era recomendado exactamente para las personas que tenían alguna lumbalgia, tenían problemas de espalda y dolores de cintura en general. Inclusive para el asma es interesante algunos datos que señalan que se hacía una plantilla con el cuero del puma, se la ponía en el zapato, en el calzado, y bueno, justamente como se consideraba que el puma es un animal con unas características excepcionales para correr, para caminar largos kilómetros, entonces esa capacidad pulmonar asociada, bueno, la persona que se ponía la plantilla, tanto como la persona que se ponía la faja para la cintura, teniendo en cuenta que el puma tiene toda esa plasticidad y esa elasticidad, las personas creían que de alguna manera u otra se trasladaba ese poder, esa cualidad, esa característica a la persona. Por supuesto, opiniones absolutamente respetadas. Nosotros no ponemos en tela de juicio nunca estas creencias, porque más allá de que física o químicamente funcionen o no, siempre está el poder de la mente, siempre está la subjetividad, que en el pensamiento mágico además cobra una fuerza muy pero muy grande. Entonces por eso decimos de que, bueno, nos han sorprendido a nosotros inclusive casos muy puntuales de personas que han ido al médico a hacerse tratar el reumatismo y bueno, abandonaron el médico por razones X, y cuando vuelven a los 3 años y solamente se habían tratado con grasa de puma, queda sorprendido el médico por la digamos por la regeneración, por el mejoramiento en esa zona afectada de esta persona. Me olvido algo muy importante, todavía al día de hoy, por ejemplo, se guardan los colmillos de puma porque se cree que si se cuelga un colmillo a modo de escapulario o a modo de colgante, digamos, a un niño que está largando, a un bebé que está largando sus primeros dientes, como justamente es un momento, sobre todo ustedes tengan en cuenta que en contextos campesinos muchas veces la mala alimentación hace de que los dientes a los muy pocos años de vida estén cariados, tengan bastantes deficiencias. Bueno, se cuelga el colmillo de puma porque la gente dice de que es una manera de transferir la buena dentición a ese niño, que ese niño tenga una muy buena dentición. Otro de los usos medicinales que han sido recopilados en la encuesta de folclore del año 1921 es que el consumo de carne de grasa estaba indicada entre el campesinado para el tratamiento y la eliminación de las verrugas. Probablemente se apoya en la creencia, todavía las personas en entornos rurales hagan hincapié en que el puma tiene esta piel que más allá del pelaje no posee muchas imperfecciones. Por supuesto, todavía al día de hoy se mantiene bastante vigente entre los cazadores, sobre todo aquellos criollos de una raigambre por ahí un poco más tradicional, llevar como un amuleto o paye cuando salen a cazar de captura y caza del puma, las mismas garras del puma, algún puma anterior que hayan matado. La íntima creencia es que portando la aportación de esas garras, inclusive algunas veces puede llegar a ser un colmillo, o sea, con lo cual el puma ataca y se defiende. Dentro del pensamiento mágico, la creencia íntima en el cazador es que la fuerza y el poder del puma, representados o que han quedado conectados de alguna manera en las garras o en los colmillos que el cazador porta,
se transfieren al hombre. Y de esa manera es mucho más fácil cazarlo al puma. Inclusive mucha gente nos ha dicho que al puma se lo caza con un poco más de docilidad. Y acá es interesante esta creencia, esta costumbre, porque podría tratarse de una huella o un vínculo con lo que eran los rituales originarios que a la hora de cazar se hacían a los dueños de la naturaleza, a los dueños de cada especie. Todavía está vigente, de hecho, en el campesinado criollo cordobés, en el cazador sobre todo tradicional, que respeta la cantidad de animales, digamos, que no se excede en el número de piezas que va a cazar, o sea que solamente caza para lo que necesita para su consumo y como mucho para compartir con su vecino. No caza además porque teme de que le salga el dueño del animal. Si bien a nosotros nadie nos ha hablado puntualmente del dueño del puma, la aportación de estos amuletos pueden llegar a tener alguna vinculación con un antiguo rito en donde se le pedía permiso al dueño del puma, a un ser mítico que cuidaba la especie, justamente para tener una buena caza y que la caza sea digna, y en el marco, digamos, de esos ritos tan comunes en nuestros pueblos originarios aún hoy en día. Bueno, por supuesto que esto no se da en todo el campesinado. Mucha gente sin más sale a cazar al puma por una cuestión lisa y llanamente de que perjudica a su ganado, y sin mediar en esa caza ninguna creencia, ningún rito, ni ninguna valoración, aunque sea que esté desconectada de esas antiguas cosmovisiones. Entonces, resumiendo un poco, para no hacer muy larga esta brevísima y muy sencilla participación, habría que repensar en todo caso esta relación de poder, este respeto, este reconocimiento, esta cuestión mística que sí pesa sobre el puma, que claro, cuando uno lo ve con liviandad, cree que simplemente se lo mata por matar. Por ese motivo, el hecho de que no existan cuentos, que no existan leyendas, que no existan mitos o núcleos mitológicos, por lo menos en la actualidad, en la provincia de Córdoba, no significa que haya por parte del campesino, del criollo, del serrano, que no haya ningún tipo de conexión en cuanto a una cuestión un poco más mística y sagrada en relación al puma. Muchísimas gracias, y bueno, cualquier cosa, cualquier otra información, estamos disponibles en nuestra página web www.relatosdelviento.org.